estas jornadas Data Feminist del Data Lab de la CIVA hemos abordado un tema creciente: la desinformación contra los derechos de las mujeres y el triángulo derechos de las mujeres, democracia y desinformación y tecnologías digitales. A lo largo de la jornada hemos hablado de cómo opera la desinformación, por qué se ha incrementado con las nuevas herramientas y qué tipo de desinformación opera contra las mujeres. Pero también hemos compartido herramientas, cómo combatir esto, cómo generar un relato, cómo los datos son importantes y cómo construir herramientas tecnológicas, Data for Good, Data for Women. La tecnología al servicio de los derechos de las mujeres debe y puede responder con datos, pero con contexto, para ayudar a medir las desigualdades, para mejorar el análisis sobre los derechos de las mujeres y, en definitiva, para tener las tecnologías a favor de las mujeres. La escritora Carmen Domingo nos ha aportado su mirada como feminista y escritora y, por tanto, al analizar la desinformación y el relato, tiene una gran experiencia y nos gustaría que nos compartas tu reflexión. Hola, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que es curioso, pero yo que me dedico a los datos históricos, y una tiene la sensación de que cada vez tenemos más acceso a la información porque tenemos cada vez más medios, ocurre lo contrario. Tradicionalmente, yo que he estado investigando mujeres que acostumbran a estar desaparecidas de la historia o que tenemos que buscar mucho para encontrarlas, una pensaría que ahora, gracias a la inteligencia artificial o a distintos medios, incluso a las mismas redes sociales, tendríamos más acceso a esa, y no solo no, sino que además, como consecuencia de esa invisibilización en las redes sociales y en otros mecanismos tecnológicos o incluso de inteligencia artificial, lo que se hace es se replica esa desinformación de forma y manera que si hay una mujer que está invisibilizada en lo analógico, cuando llegamos a lo digital se sigue invisibilizando. ¿Por qué sucede esto, a mi juicio? Pues porque como los mecanismos de invisibilizar son los mismos y ahora resulta que se agrandan porque tenemos más medios, o nosotras ponemos freno a esa invisibilización, y estoy pensando en la Wikipedia que está incorporando nombres de mujeres, si eso conseguimos que suceda, a lo mejor sí, las nuevas tecnologías nos sirven para ayudar, pero a día de hoy, yo te diría que la invisibilización se multiplica gracias justamente a las nuevas tecnologías. Carme Peiró, que es sin duda la periodista por excelencia digital y de datos de Cataluña, nos ha compartido hoy herramientas para combatir la desinformación y para explicar, y nos gustaría que nos explicaras Antuis, porque creo que es un proyecto que puede aportar a las personas que se quieran informar contra la desinformación y también en positivo de las políticas de igualdad. Muchas gracias, Lourdes. Pues sí, Antuis es un proyecto europeo que ha llevado 3 años largos. Es un proyecto que es un consorcio de personas expertas en temas de sociología, de género, de política, de 5 universidades diferentes europeas, y además han colaborado también otros centros más pequeños, entre ellos la Fundación Visualización para la Transparencia, que lidero. La Fundación VIT, o Visualización para la Transparencia, somos un organismo sin ánimo de lucro, que lo que hacemos es intentar explicar los datos abiertos de una manera mucho más asequible y comprensible para diferentes públicos, para la ciudadanía en general, pero también para la toma de decisión política. Y Antuis va de eso. Antuis es un proyecto que durante estos 3 años se han recogido datos de los discursos políticos de diferentes países, de los manifestos electorales, de focus groups que se han hecho, de toda la literatura que se ha escrito sobre temas de género, necesidades sociales, etcétera, y con todos esos datos que están en abiertos, que se pueden utilizar para cualquier otro proyecto, se han hecho una guía de recomendaciones para la política pública europea, para que se tenga mucho más en cuenta el género en el discurso político. Bueno, una vez conocida la herramienta, ¿por qué es importante que creemos este tipo de herramientas que facilitan el acceso a la información en el mundo actual y que aportan? Porque estas herramientas, si recogen datos y estos datos se pueden
tracear, ¿no? De alguna forma, son evidencias, y las evidencias nos ayudan a tomar decisiones. Y esto es súper importante en un momento de desinformación donde no sabemos qué es real y qué no es real, el que tú tengas una herramienta completamente abierta, completamente accesible, con unos datos que tú puedes comprobarlos, analizarlos, contrastarlos, verificarlos y decir, sí, esto significa esto. Entonces tú puedes tomar tu decisión como ciudadana, ¿no? Yo creo que es básico. En ámbito político, para generar política pública mucho más exacta, mucho más real con las necesidades de género que tenemos actualmente, esto es básico también. Quiero añadir un aprendizaje y una manera que compartimos la manera de trabajar. Cuando explicaba el proyecto, Karma, es espectacular que siempre trabaja los tres ámbitos, que pueda ser usable las herramientas para niveles técnicos y producir más información, que haya una lectura clara y fácil, por ejemplo, para políticos, políticas y decisores, y que luego lo acompaña de vídeos, de tutoriales, porque no se queda nunca contenta de que la gente ya entenderá los datos. Esta vocación de transmitir conocimiento, información, pero que sea usable por todos y todas, creo que es una cosa que compartimos, y te felicito por la capacidad que tienes de hacerlo. Es un mérito de la Fundación BITS, eso sí, que es un equipo que hay aquí detrás y no es mérito mío. María José Rementería nos ha aportado una visión científica y a la vez con perspectiva de derechos de las mujeres. Y en este sentido, desde su experiencia como científica, nos gustaría que nos dijera algunos de los tipos de desinformación que opera contra los derechos de las mujeres. Bueno, contra los derechos de las mujeres hay distintas maneras de poder afectarles. Por ejemplo, uno muy clásico es a todas las mujeres que tienen una relevancia pública, pues atacarlas. De una manera, pues las sexualizan y viralizan esos vídeos, o la manera que encuentren de poderlas de alguna manera desacreditar totalmente. Son mujeres en política, en negocios, actrices, o sea, todas estas mujeres. Otro tipo que hay es, por ejemplo, la suplantación en redes haciéndose pasar por mujer. Entonces, intoxicar todos los debates que existen públicos haciéndose pasar por mujer y metiendo información falsa. Otra de las que hay es para mujeres que ya no tienen una proyección pública, pues usar sus imágenes y sexualizarlas para atraer comercio de pornografía, de pederastia o venta de cualquier elemento. También tenemos el ataque a las políticas públicas feministas. Ese también es muy importante, poniendo información absolutamente falsa, como por ejemplo con los temas de los datos, ¿no? Dicen datos falsos y luego vas a verificarlo y resulta que es todo falso. Eso desacredita la política y desacredita también a la persona que está haciendo, que normalmente suele ser una mujer la que hace ese tipo de políticas. Y evidentemente existe desinformación, pero hoy también nos hemos reunido para tener herramientas contra la desinformación. ¿Qué aconsejas tú o qué crees que se puede hacer para combatir para combatir la desinformación o para gestionarla? Sí, es importante. Desde la sociedad civil, las cosas que se pueden hacer, que tampoco se puede hacer mucho, es uno, no difundir información de la que no estamos seguros que es absolutamente cierta. Pero claro, ¿cómo sabemos si esa información es cierta? Pues yendo a fuentes de verificación, yendo a datos. Por eso es muy importante tener webs o lugares donde podamos verificar esa información y saber si es cierta o no. Otra manera es, como hay mucha manipulación en cuanto a imágenes, evitar subir imágenes que luego te pueden coger y sexualizar, sobre todo de niñas, mujeres jóvenes y demás. A mí, que ya tengo unos años, no me van a coger, pero esto pasa, y luego lo sexualizan y lo comercializan, ¿no? Ir a las fuentes de datos, y yo creo que esos son los principales como ciudadano. Después también puedes ir a las webs de verificación y poder verificar noticias, y para los que son ya profesionales existen herramientas. La agencia OSINT, por ejemplo, tiene una serie de herramientas de cómo recoger la información,
información, cómo almacenarla, qué tipo de información hay que recoger, si luego quieres plantear una denuncia, por ejemplo. O está POAS, que es la Asociación de ONGs de Acción Social, que también tiene una información sobre cómo actuar, sobre todo para las ONGs, que le puede servir para cualquier asociación, para cualquier empresa y demás, ¿vale? Estos son principalmente lo que se podría hacer. Hay que abordar la desinformación también desde el punto de vista de analizar las narrativas y el papel que tiene el periodismo y la información en este ámbito, y sabemos que uno de los puntos más importantes es ofrecer datos. Virginia, como periodista, ¿qué tenemos que esperar y pedir a estos datos? Bueno, a ver, los datos son fundamentales, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir poder demostrar o tumbar una información, ¿no? Lo que pasa es que los datos por sí solos no sirven. Los datos necesitan de un contexto, necesitan, pues necesitan de una explicación, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante la comunión entre periodismo y periodismo de datos y feminismo también. Yo lo llamo feminismo de datos muchas veces, ¿no? Porque yo creo que el feminismo es el que marca las ausencias, lo que hay que preguntar. Los datos son los que nos van a dar la prueba sobre la que poder apoyar un relato, y el periodismo es el que nos va a poder dar el contexto y el relato, ¿no? Yo creo que ahí se forma la comunión perfecta para poder desmontar todas estas narrativas, ¿no? Insisto, el dato por sí solo no funciona, una acumulación de datos no sirve para nada, la gente no entiende y agota, ¿no? Creo que es fundamental hacerlo en ese conjunto. Genial. Otro acercamiento y trabajo conjunto entre el periodismo y el feminismo de datos es el buen uso de la inteligencia artificial, que si bien tenemos una mirada crítica de estas herramientas, también podemos hacer un buen uso de ello, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué prevención, qué tenemos que vigilar a la hora de usar inteligencia artificial desde tu punto de vista? Bueno, yo también creo que la inteligencia artificial es una gran oportunidad, ¿no? para poder analizar cantidades enormes de mensajes, para poder cruzar datos, y creo que no la debemos desaprovechar, al contrario, ¿no? Pero sí que creo que al mismo tiempo nos tenemos que preguntar ¿qué es esa inteligencia artificial? Es decir, ¿quién la ha creado? ¿Con qué objetivo? ¿Qué sesgos está teniendo? ¿Qué es lo que persigue el creador o la creadora de esa inteligencia artificial, ¿no? Y saber, cuando nos acercamos a estos distintos lenguajes, a cuáles nos estamos acercando y por qué. Porque cada uno sirve para una cosa, no todos sirven para exactamente lo mismo, y algunos han sido creados para unos motivos específicos militares, por ejemplo, y otros para otros fines, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante analizar esto y preguntarse siempre, por lo menos, quién está detrás. Yo soy muy de seguir la pista del dinero. ¿Quién está detrás y por qué, ¿no? Y luego, en las narrativas de desinformación, creo que hay una pregunta clave que también se le puede hacer a la IA, que es: ¿a quién beneficia la mentira? ¿A quién beneficia la mentira? ¿A quién benefician las ausencias, o sea, las omisiones? Y generalmente la respuesta va a ser casi siempre la misma. O sea, van a ser intereses que pueden ser políticos, culturales, económicos, pero detrás de los cuales siempre hay un poder, que es el poder del patriarcado, ¿no? Entonces, cuando nos acerquemos a la inteligencia artificial, preguntémonos también si ese patriarcado está detrás, sobre todo cuando lo hacemos como feministas de datos, ¿no? O sea, tengamos todo el contexto y analicemos bien. Solo lo podemos hacer planteándonos esas preguntas. Pues muchas gracias. Y para acabar, además de su mensaje importantísimo sobre los datos con relato y sobre la mirada crítica a quién está detrás de las herramientas que utilizamos, en esta conexión de periodistas feministas y feminismo de datos, yo además quería destacar otro aspecto para acabar, otra frase, otro titular de tu exposición que me ha encantado, que es advertir que en el análisis de lo que está sucediendo en redes, cuando se desacredita a las mujeres o al feminismo, hay una intención de disciplinar, y que se están produciendo también como consecuencia silenciamiento de las mujeres
políticas, redactoras, periodistas, y por tanto el análisis de las herramientas, pero de las consecuencias que tiene en el espacio público es importante.